Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La nueva trepada del Bitcoin, la principal criptomoneda, superó en las últimas horas el umbral de los $120.000. Miles de personas se ven de nuevo atraídas por esta tendencia alcista. En minutos, el experto Alejandro Beltrán nos explica qué hay detrás de esta alza. Las normas son para cumplirlas. Desde hoy no solo se recorta la jornada laboral en Colombia, sino que también hay indicaciones estrictas de la nueva ley relacionadas con los trabajadores de servicio doméstico. En minutos y de la mano de una abogada especialista, les explicamos los detalles para que los tenga muy en cuenta. Mejoran los vientos para las empresas. En mayo mejoraron las ventas y la producción en muchos sectores. El DANE entregó un nuevo reporte con cifras positivas. Víctor Grosso nos cuenta cuál fue el comportamiento de la industria y del comercio. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del Bitcoin, que de nuevo está dando de qué hablar por la subida que tuvo en su cotización en las últimas horas. Saludo al doctor Alejandro Beltrán, gerente de Buda.com. Doctor Beltrán, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de Signo Pesos. Igualmente a usted, muchísimas gracias. Estamos viendo aquí esta curva tan buena, tan positiva, como tan impactante, y es que el Bitcoin lleva ya varias semanas subiendo y hoy alcanzó por acá cerca de $123.000 en las últimas horas. Hoy ha bajado un poquito, está por ahí cerca como de 117, $118.000. ¿Qué está motivando esta fuerte subida del precio del Bitcoin? Bueno, principalmente lo que está impulsando es el optimismo a nivel regulatorio en los Estados Unidos. Se está dando un optimismo generado por esto que llaman el Crypto Week en los Estados Unidos y se están debatiendo leyes que favorecen la industria de las criptomonedas y eso ha hecho que los fondos, los grandes inversionistas hayan acumulado en todas estas semanas más de 14.800 millones de dólares, lo que hace que el Bitcoin obviamente se impulse desde los 109.000 a los $123.000. Cuando uno dice que mucha gente se ve atraída por estas alzas, ahí estamos hablando de que el mercado lo mueven unos pocos, digamos, inversionistas institucionales, que son los grandes bancos y demás, o más bien los millones de personas, digamos, del retail, de los que invierten de a poquito, pero que al final terminan siendo importantes sumas. Bueno, realmente el movimiento sí responde a grandes capitales. Los ETFs como BlackRock, como Fidelity, entre otros, están incorporando grandes flujos a los fondos de inversión atados a Bitcoin, lo que hace que el movimiento obviamente sea mucho más pronunciado. Los inversionistas, los minoristas o el volumen minorista simplemente acompaña o está acompañando esta tendencia, pero no influye en la capacidad de cambio de los precios hoy en día. Cuando se mueve la criptomoneda más importante del mundo, la más reconocida, la primera de todas, el Bitcoin, por lo general se mueven otras. ¿Ha pasado efectivamente en esta ocasión que otras también cobran esa misma tendencia? Sí, generalmente el mercado de las criptomonedas tiene una correlación positiva con Bitcoin de forma directa, es decir, si sube Bitcoin, la mayoría de las criptomonedas tienden a subir, pero particularmente, por ejemplo, en el caso de Ethereum o de Ethereum, Ether, la moneda nativa de la red de Ethereum, que es la segunda moneda nativa más importante del mundo, ha avanzado también producto de que hay grandes flujos de capital también en sus fondos de inversión y hay unas expectativas también en la actualización de la tecnología, del protocolo que se llama Pectra, que da muchas expectativas frente al uso de Ethereum a nivel corporativo. Entonces también esta criptomoneda sube como consecuencia de otros factores que aparte de Bitcoin, pues están influyendo en el mercado. Mirando las curvas, solamente en el último año el Bitcoin ha subido 93% aproximadamente en su precio. Solo este año, del 1 de enero para acá, un 25%. ¿Estos son incrementos en la cotización normales para un criptoactivo como este o ha habido incluso ocasiones en que ha subido mucho más y más rápido?
Sí, pues efectivamente la posición institucional y el incremento de los grandes fondos en Bitcoin hace que el grado de madurez del activo también esté atado a una menor volatilidad. Digamos, Bitcoin lleva más de 15 años y hemos tenido grandes volatilidades producto de que la liquidez efectivamente es muy diferente hace 10 años que la que hay ahora. Por ende, también esa liquidez da una madurez en el activo que se incorpora un poco a esta formalización de los mercados que ya ven en Bitcoin un activo menos volátil, a pesar de que sigue siendo uno de los activos de mayor volatilidad en el mercado de renta variable y en los activos de riesgo en general. A uno le hacen una pregunta recurrente que es muy difícil para uno, por lo menos de inexperto, contestarla. No sé usted qué diría. ¿Es mejor en este momento invertir en Bitcoin o mejor, por ejemplo, en acciones o en otro tipo de instrumentos? Bueno, los analistas o los pronósticos de Bitcoin todavía aducen una tendencia alcista. Ya hay varios pronósticos de grandes bancas de inversión y de grandes institucionales que están proyectando Bitcoin en el mediano plazo entre los 130.000 y 150.000 y alrededor de un año lo proyectan hacia los 200.000 dólares. Técnicamente, pues existe, digamos, de alguna forma potencial. No podemos saber realmente a ciencia cierta qué va a pasar con Bitcoin por la relación riesgo-retorno que él mismo tiene y por digamos, por la capacidad de oferta y demanda que tiene Bitcoin, pero sí tiene al menos algunas motivaciones de tipo fundamental, como por ejemplo una regulación favorable, una adopción mucho más creciente, que permita de alguna forma argumentar que todavía seguimos en una tendencia alcista. Bueno, pues cuando la gente ve esos incrementos que ha tenido el Bitcoin, ese 94% del que estamos hablando en el último año, muchos dicen, ah, qué lástima, me lo perdí por no haber invertido antes. Pero cuando miramos esos pronósticos que usted también muestra de los expertos de que va a subir muchísimo más, todavía entonces es oportunidad para comprar, invertir, ¿no? Sí, pues lo importante es que para quienes quieren apenas ingresar al mundo de Bitcoin y no tienen muchas nociones básicas, tomen a Bitcoin como una tecnología de ahorro y no simplemente como una tecnología de especulación, ya que efectivamente en el corto plazo vamos a ver subidas y caídas del mercado que pueden afectar sus portafolios si no tienen muy claro cuál es su horizonte de tiempo y cuál es la disposición de recursos que está dispuesto a asumir en riesgo y asumir a largo plazo. El Bitcoin es una criptomoneda que originalmente está tasada en dólares. En Colombia el dólar ha estado bajando, está por ahí en niveles como de 4.000, un poquito por debajo, un poquito por encima. ¿Ese precio del dólar en Colombia favorece la compra de Bitcoin? Bueno, Henry, pues el precio en Bitcoin tiene diferentes tipos de cambio, no solo a nivel cambio en dólares, sino por ejemplo en plataformas como Buda.com y otras plataformas que existen en Colombia, puedes intercambiarlo a un valor en peso colombiano que está aproximado casi a los 470 millones de pesos aproximadamente, mal contados obviamente al cambio. Pero lo que sí es cierto es que la apreciación del dólar hace que de alguna forma el Bitcoin monetizado o convertido en pesos colombianos sea mucho más barato con respecto a su precio de referencia o el precio de referencia que tenemos en dólares. Por ende, hay muchas oportunidades de personas que pueden comprar Bitcoins baratos en el mercado colombiano y tal vez venderlos en otros mercados, aprovechando como esta diferencia que hay entre la apreciación del dólar y pues obviamente el dólar de referencia afuera. Pues doctor Beltrán, como siempre muy interesante hablar con usted de estos temas, que además usted tiene la habilidad de dejarlo a uno picado para que tenga ganas de invertir en esta criptomoneda. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bueno, muchas gracias Henry a ustedes por invitarme y un saludo nuevamente a toda la audiencia de Signo Pesos. Claro que sí, muchísimas gracias. El doctor Alejandro Beltrán de Buda.com. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo queda entonces la jornada laboral a partir de hoy. Gracias por continuar conectado con Signo Pesos. A partir de hoy los colombianos trabajan menos horas por una ley que aprobó el Congreso en el 2021. Además, la reforma laboral aprobada hace menos de un mes exige contratos laborales por escrito para vincular a empleados de servicio doméstico. Nuestra periodista económica Luisa Polo dialogó con una experta sobre los detalles. Veamos este diálogo.
A partir de hoy, la jornada máxima de trabajo semanal se reduce de 46 horas a 44 horas. Justamente para desmenuzar estos cambios para los trabajadores colombianos, le doy la bienvenida a Mónica Sierra Sánchez, abogada especialista en Derecho Laboral y líder de consultoría de López y Asociados SAS. Bienvenida, doctora, a Noticias Caracol. Muchas gracias. Bueno, doctora, iniciemos con esas horas de trabajo que tendremos hoy en día. Esto se debe distribuir de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. Pero esto ha sido una reducción gradual. Vemos aquí que en 15 de julio de 2023 se redujo a 47 horas semanales, el 15 de julio de 2024 a 46 horas y hoy, 15 de julio de 2025, llegamos a esas 44 horas, pero la meta es llegar a 42 horas en 2026. Aquí quiero plantearle esa primera pregunta. Hablábamos de distribuir esa jornada, esas 44 horas en 5 o en 6 días a la semana, pero si trabajo 8 horas durante 5 días, pues eso me da 40 horas. ¿Cómo se pueden distribuir esas horas para cumplir con estas 44? Bueno, eso es súper importante porque vamos a poder coger la jornada que está del sábado, pongámoslo de esta manera, la vamos a distribuir entre la semana, lo cual quedaría con los 5 días. Entonces eso nos ayudaría que más o menos serían 8 horas y 48 minutos para cumplir las 44 horas, pero pues ya depende obviamente de cada una de las compañías cómo genere la distribución, si quieren 5 o los 6 días de la semana. Si la empresa dice quiero que trabaje 6 días, entonces podría trabajar durante los 5 días esas 8 horas y el sábado las 4 horas restantes. Sí, esto se puede acomodar de cualquier forma. Y eso ya va dependiendo de cada una de las compañías con las necesidades operativas que han tenido de cómo pueden hacer esa distribución. Entonces, para ser claros, doctora, sí se pueden trabajar más de esas 8 horas diarias, la ley lo permite, para cumplir al final de la semana con estas 44. Así es. Bueno, ahora hablemos de otra pregunta que nos han hecho los televidentes. ¿Qué pasa con la hora del almuerzo? ¿Esta hora se incluye dentro de esta jornada diaria o esta jornada máxima semanal? Ese tiempo de descanso, pongámoslo dentro de la jornada diaria, no está incluido dentro de la contabilización de la jornada. Entonces, ese tiempo que ya dependerá si es una hora, hora y media o los tiempos de descanso, no se computan dentro de la jornada. ¿Esto va aparte de esas 8 horas? Eso va aparte de las 8 horas, es como hemos visto de 8 a 5 de la tarde, ahí está su tiempo de descanso, lo cual no se contabiliza dentro de la jornada. Ahora hablemos del tiempo para tomar un refrigerio, tomar un break. Esto primero es obligatorio en Colombia, deben dar este tiempo de descanso y la misma pregunta, ¿se incluye en esa hora de trabajo, en esas horas de trabajo diario? Funciona exactamente igual con ese tiempo de descanso que tenemos dentro de la jornada, entonces puede ser break o almuerzo o horario en la noche de pronto para tomar la cena, dependiendo, entonces no se contabiliza dentro del tiempo de la jornada. Teniendo este panorama, doctora, ¿esto daría pie para esa jornada que inicialmente se propuso en la reforma laboral, pero quedó excluido de trabajar 4 días y descansar 3? ¿Esto de repartir las horas, de acordarlo, daría pie para eso? No, ya acá a partir de la ley 2466 fue eliminado el tema de las 4 días de la semana, entonces quedan entre 5 y 6 días de la semana. Es decir, ya queda dependerá. con esto. Sí. Y finalmente sobre este tema también hay otro de las pausas activas que a veces dan ese espacio para que la persona pueda ir a caminar o haga una pausa activa en el trabajo. ¿Esto también se incluye dentro de estas horas? Sí, lo que pasa es que con el tema de las pausas activas sí es distinto porque es un tema de seguridad y salud en el trabajo que las personas tienen que parar en algún momento, entonces esa parte sí no está dentro del tiempo de descanso que tú estabas mencionando ahorita. Y otra de las preguntas que nos hacemos todos, ¿qué va a pasar con el Día de la Familia? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos el próximo año a las 42 horas? Porque aquí hay una advertencia sobre este Día de la Familia. Bueno, el Día de la Familia sí tiene algo súper importante porque desde el 2021 nos habían indicado que iba a estar eliminado ya con las 42 horas. Sin embargo, cuando se expide ahorita la ley 2466 da a entender que desde este momento ya es facultativo otorgar ese Día de la Familia y lo tendrán que hacer a través de la caja de compensación, pero pues eso sí dependerá de cada compañía como lo quiera ir de pronto manejando, siendo un poco más conservadores, continuar con la jornada familiar y de pronto llegar a las 42 horas. Cada empresa puede tomar su decisión y decidir si continúa con este beneficio para sus trabajadores de otorgar ese Día de la Familia. Así es. Es lo que le entiendo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por abordar este tema, pero ahora vamos a continuar con otro tema laboral, pero relacionado con el trabajo doméstico, porque con la reforma laboral cambiaron las reglas del juego para estas contrataciones. Aquí vamos también
aclarar algunas de esas dudas en torno a esta contratación. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta en esa formalización del trabajo doméstico es que debe ser un contrato por escrito. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Bueno, esto ya trae como tal una formalización para las empleadas de servicio doméstico, un contrato por escrito que podrá ser a término indefinido, a término fijo, por hora o labor. Ahí sí ya dependerá como las necesidades del hogar. Entonces, ya lo importante es que sí tiene que quedar por escrito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo contrato a alguna persona por horas o por días? ¿Eso debe quedar ahí en ese contrato? Así es, eso tiene que quedar en el contrato por escrito y ya lo dividiremos dentro del marco de la jornada. Ahora miremos la jornada laboral legal. Para las trabajadoras o trabajadores domésticos, ¿aplica las mismas 44 horas máximas de esa jornada semanal? Aplica exactamente las mismas 44 horas semanales, la jornada máxima o la jornada pues flexible o por turnos eventualmente que se pueda llegar a tener, pero aplica exactamente las mismas reglas de la ley 2466. ¿Tienen derecho también a ese día de descanso? Tienen derecho a su día de descanso, pueden ser distribuidas igual entre los 5 o los 6 días de la semana, los 44 horas y sí, tienen su derecho a su descanso. Y por ejemplo, si trabajan un domingo eventualmente, un festivo o ese horario se extiende en esa jornada nocturna. Bueno, si se extiende en la jornada nocturna va a tener lugar al pago de los recargos nocturnos correspondientes o si llegan a trabajar el día domingo o festivo, igual tienen los mismos derechos de pago de los recargos que se hayan causado. ¿Cómo cambia esto, doctora, con lo que se tenía antes? Pues es que antes no estaba algo como tal formalizado, pero esto es algo que sí ya se viene implementando por muchos lugares respecto y de cara al pago de la seguridad social y de cara a las prestaciones y los recargos. Entonces esto es algo ya más meramente formal, pero pues... Doctora, y ahora hablemos de la seguridad social, es decir, también van a tener que pagar esas prestaciones, salud, pensión. Bueno, entonces de cara a seguridad social puede irse por 2 vías, como un contrato de trabajo normal en donde puedo pagar los aportes al sistema completos, o es algo que nos ratifica que viene ya desde hace mucho tiempo y es la cotización por días. Dependerá cuántos días están las empleadas de servicio doméstico de pronto en el mes. Entonces, sí hay unas cotizaciones que nos permiten hacer por tiempos parciales, de 1 a 7 días por 1/4 del salario mínimo, de 8 a 14 por 2/4, y así hasta llegar a los 21 días ya será con un salario mínimo. Y de cara a tema de prestaciones sociales, hacemos el pago de la prima de servicios desde el 2016, esto ya está ratificado para las empresas, las trabajadoras de servicio doméstico. Prima de servicios, las cesantías pues serán consignadas al fondo de cesantías que escoja la persona y sus intereses de las cesantías pago en enero de cada año y ya pues las vacaciones, que no son una prestación, pero las vacaciones también tendrán derecho al pago. Y revisemos algunas de esas preguntas rápidamente. Entonces, se habla de un registro del contrato o en una plataforma que se debe crear por parte del gobierno. ¿Cómo debe ser ese registro? Bueno, es súper importante porque como tal la ley 2466 no nos dice o no nos habla de un registro del contrato en la plataforma, sino habla de un registro en la pila. Entonces, y para esto tenemos que esperar 12 meses de reglamentación. Entonces, pues ahí nos toca esperar si obligatoriamente es un registro del contrato o más que todo registro del pago de los aportes al sistema en la pila. Y justamente el Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo dijo que va a hacer visitas al ministerio para verificar el cumplimiento de todas estas condiciones laborales para los trabajadores o trabajadoras domésticas. Escuchemos. El ministerio adelantará en competencia o en cumplimiento de su competencia de inspección, vigilancia y control, las labores de seguimiento que permita el cumplimiento de esta obligación legal de los empleadores o que permita también atender las denuncias o los reclamos que por razón a el incumplimiento de esta norma hagan las propias trabajadoras. Y ya para cerrar y darle las gracias a la doctora por acompañarnos, en el caso de las empleadas internas, ellas tienen unas condiciones especiales, pero de igual manera tampoco se puede exceder en mayores magnitudes esos horarios laborales. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en Noticias Caracol. Qué buena explicación. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos el balance de la alianza entre Uber y Tax Express. Ya nos vemos.
Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso con noticias de reportes de la economía. Sí, y de 3 sectores, don Henry, buenas noches televidentes, 3 de los sectores más importantes para nuestra economía que con los datos oficiales, con corte a mayo de este año, muestran señales muy evidentes de reactivación. Le quiero contar sobre el comercio en primer lugar, la industria manufacturera en segundo lugar y en tercer lugar el sector bancario. Rápidamente los datos. Estas son cifras del DANE, no es nuevo. Hemos visto que este año el comercio en Colombia ha tenido un muy buen desempeño. En mayo las ventas de los comerciantes minoristas crecieron más de un 13% y en el acumulado enero-mayo el crecimiento es del 11%. Así que el balance es positivo, crecimientos a 2 dígitos. Industria manufacturera, uno de los sectores más pinchados que más les ha costado reactivarse últimamente en nuestro país, ya empieza a mostrar señales evidentes de reactivación. En mayo, solo en mayo, el crecimiento fue del 3%, no tan potente como el comercio, pero bueno, empieza a reactivarse. Y en el acumulado enero-mayo el crecimiento es de 1%, porque en los primeros meses de ese 2025 pues las cifras no fueron muy buenas. Y por último, don Henry, las ganancias de los bancos están repuntando con mucha fuerza. Entre enero y mayo, este es un balance de la Superintendencia Financiera, crecieron las ganancias, las utilidades de los bancos que operan en Colombia más de un 64%, la utilidad fue de casi 5 billones de pesos. Todas estas señales de reactivación económica. Don Víctor, muchas gracias. Yo me quedo por aquí con unas noticias empresariales. Y es que la movida empresarial de hoy corre por cuenta de Uber Taxi, que tras 4 años de operaciones hace una evaluación de su servicio en Colombia. Un estudio realizado por Ipsos con usuarios y conductores de taxi ha confirmado que el impacto de la tecnología ha suplido las necesidades del servicio en términos de seguridad y confianza. La alianza Uber con Tax Express, que nació en 2021, ha tenido un crecimiento sostenido de más del 50% de usuarios año tras año. El 93% de los usuarios encuestados afirma que las plataformas fortalecen la relación entre usuarios y taxistas, mientras que el 83% de los conductores afirman que el uso de la tecnología impulsó la mejora del servicio y de su economía. Para los conductores ha incrementado casi en un 30%, estamos validando nosotros año a año, en donde los conductores evitan estar dando vueltas por todo Bogotá porque la congestión es grande, la congestión, el tráfico ha sido incrementando año a año y los conductores hoy prefieren el uso de las plataformas como Uber Taxi para poder generar ingresos. Día a día los tiempos muertos se disminuyen, los conductores cada vez que se suben al vehículo es un servicio tras otro y ese es un beneficio que tenemos con Uber Taxi. Los conductores hoy en día tienen un servicio y no han terminado un servicio y ya Uber Taxi les está ofreciendo un servicio cerca donde están el lugar de destino para poder seguir continuando con su vida, pues, con su vida laboral. En alianza con Tax Express, hace 4 años apostamos por Uber Taxi, que yo siempre digo poner esas 2 palabras en una sola línea parecía imposible y hoy en día lo que hemos demostrado es que el taxi va a seguir siendo parte del futuro de la movilidad y del ecosistema de movilidad en Colombia, pero necesita de la tecnología. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Según Naciones Unidas, los programas de alimentación en colegios son claves para la retención de los niños en las aulas. En América Latina se benefician 80 millones de niños. En Colombia tenemos el programa de alimentación escolar PAE, que ayuda a más de 6 millones de niños con refrigerios y con almuerzos. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla.